Y bienvenido a este directo más, donde vamos a hablar sobre tres claves, tres aspectos fundamentales en la recuperación de tu dolor. Son tres cosas que han ayudado a decenas de personas con dolor lumbar crónico, a las que afortunadamente y a lo largo de los años he podido ayudar, y que quiero también compartirlas contigo porque no son aspectos que suelas ver en ningún sitio, no son aspectos que te suela comentar, por ejemplo, ningún médico, ningún traumatólogo, ningún neurocirujano, ningún quiropráctico, ningún fisioterapeuta, y que quiero compartirlo contigo sobre todo precisamente para poder ayudarte con tu dolor, ¿vale? Como digo, son tres claves, tres aspectos que te van a ayudar muchísimo si lo vas poniendo en práctica paso a paso cada una de las cosas que vamos a comentar para que tu dolor se reduzca, para que pueda mejorar tu calidad de vida, es decir, pues que puedas jugar con tus hijos sin dolor, que puedas salir a caminar y no tengas que estar parándote cada 5 minutos porque no aguantas ese dolor lumbar insoportable, que puedas pues disfrutar con tu pareja o con tus hijos de salir a hacer algún viaje, de salir a hacer alguna ruta y que el dolor, como te digo, no sea insoportable para ti. Entonces vamos a hablar sobre todas estas cosas y si por lo que sea a lo largo de este ratito de directo te surge alguna pregunta, alguna duda, pues también me la puedes hacer para precisamente ayudarte con todo ello. Antes de nada, darte las gracias por conectarte a este directo, por estar por aquí. He visto tanto a Seso, a Marian, a Luis, Jorge, Rombe, Sandra, ¿qué tal? Emilio, Larry, Marcelo, Will, Fran, Dyson. Pues nada, muy buenas a todos y bienvenidos a este directo. Sí me gustaría que antes de comenzar a hablar sobre todo lo que vamos a ir viendo, que lo tengo por aquí apuntado en la pizarra, pues que me comentaras desde qué parte del mundo me estás escuchando, si me oyes desde México, si me oyes desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde España, desde Estados Unidos. Te agradecería que, oye, pues me lo comentases por aquí abajo para saber pues de qué parte del mundo me estás escuchando y si te puedo ayudar con las cosas que iremos hablando a lo largo de este ratito. Como digo, si te surge alguna pregunta, no tiene por qué ser de lo que vayamos comentando durante el directo. Si te surge alguna otra duda que quieras comentar, ya sea porque tengas una discopatía, porque tengas una hernia, porque tengas un dolor lumbar, porque tengas lo que sea, pues te agradezco que me lo dejes por aquí abajo por el chat para así poder echarle un vistazo y ayudarte con todo ello. Desde Perú, Larry, muy bueno, genial. ¿Y de qué parte de Perú nos escuchas? Damián, hola, muy buena Damián. Creando arte con las manos, desde España, genial. ¿Cuál era tu nombre? Que ahora mismo no lo recuerdo. Creando arte con las manos. Will, desde México. Bandera de México. Seso, desde Chile, qué bueno. Colombia, Daniel. Oye, pues de todas las partes, literalmente de todas las partes del mundo. Dyson de Colombia también. Oye, qué bien. ¿Y de qué parte de Colombia, de México, de Chile? ¿De qué parte sois? Dyson, Daniel, Will, Seso. Vale, pues mientras tanto, mientras que lo comentáis por ahí, vamos a empezar con el directo. Voy a comentar sobre uno de los aspectos de verdad más importantes en la recuperación de tu dolor lumbar crónico. Como te digo, esto aplica si llevas varios años con dolor, ya sea dolor en la zona lumbar, dolor en las piernas, dolor en la cadera, dolor en los glúteos. Esto aplica si llevas varios años sufriendo un dolor que te impide tener una vida completamente normal. Es decir, un dolor que te limita, que te afecta en tu día a día, pues para jugar con tus hijos. Un dolor que te impide subirte a la bicicleta, que te impide salir a correr, etcétera, etcétera. Y más si esta situación te genera cierto miedo, cierto temor a hacerte daño, a lastimarte, a que, por ejemplo, hagas algún movimiento brusco o cargues peso y el dolor vuelva a aparecer, ¿vale? Precisamente para eso te va a ayudar todas y cada una de las cosas que vamos a ver a lo largo del directo. Daniel desde Bogotá, oye, pues genial, por allí por la capital. Entiendo que, bueno, aquí donde yo vivo es más tranquilo, entiendo que Bogotá tiene que ser una absoluta locura de tráfico, de ruido, de gente y de todo. No sé si te pasará, Daniel, o estarás ya acostumbrado. Desde Michoacán, México. Oye, pues muy bien. De hecho, el otro día, Will, estuve hablando con dos personas de Michoacán. No sé si sean compatriotas tuyos o los conocerás. Y estuve hablando en una videollamada con ellos para ayudarles con su dolor. Curiosamente eran de Michoacán. O sea que hay mucha gente también, afortunadamente, aquí en la comunidad que es de Michoacán. Hola, Micaela, Marquito. Dyson desde Barranquilla. Oye, pues qué bueno Dyson. Yo de hecho tengo un alumno dentro del programa de Espalda Sin Dolor, un cliente que es de allí, curiosamente de Barranquilla, que se llama Fidel. No sé si a lo mejor te suena, lo conocerás, pero qué bueno. Sergio, Ale, vale, genial. Pues mira, vamos a empezar con el primero de los puntos, que como te digo, esto te va a servir de muchísima ayuda si tienes dolor lumbar crónico, si tienes incluso ciática y llevas varios años con ese dolor y además en la resonancia magnética pues te ha salido que tienes pues imagínate, una hernia discal L4, L5, L5S1, si tienes una discopatía degenerativa, si tienes una protusión discal, si tienes una escoliosis, si tienes, pues a ver, ¿qué más puede ocurrir? Que tengas, imagínate, una espondilolistesis, si tienes una espondilólisis, todo esto te va a ayudar muchísimo. Y lo primero que quiero que entiendas
entiendas es el concepto de dolor versus daño. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces pensamos que cuando tenemos dolor, imagínate, dolor en la zona lumbar, dolor en los glúteos, dolor en la pierna, eso se debe única y exclusivamente a que tenemos un daño en la espalda. Es decir, que a mí me duele esta zona porque hay algo que está dañado en esta zona, es decir, porque tengo una lesión, porque algo se me ha lastimado, porque tengo algún problema en esta parte del cuerpo. Y cuando llevas muchos años con dolor, lo que quiero que entiendas es que tu dolor viene por varias razones, es decir, no es solo el dolor porque tengas aquí una lesión, porque tengas una protusión, porque tengas una hernia, porque tengas una discopatía, sino que hay muchas cosas que están provocando que tú tengas ese dolor. De hecho, a las personas a las que yo ayudo, el 100% tienen hernias discales, protusiones, discopatías, y todas ellas se recuperan de ese dolor, todas ellas dejan de sentirse limitadas o afectadas en su día a día por el dolor y vuelven a hacer una vida completamente normal, y al cabo de un tiempo todas ellas o prácticamente todas siguen teniendo la protusión, siguen teniendo la discopatía. ¿Por qué? Porque esa no es la causa del dolor. Ese puede ser un factor que pueda contribuir a que aparezca ese dolor, pero no es ni el único ni más importante. Entonces, por eso te quiero comentar que dolor y daño son dos cosas distintas. Es decir, que tú tengas un dolor y que tú tengas una lesión en la espalda son dos cosas diferentes. Puedes tener una lesión en la espalda sin tener dolor, o puedes tener dolor sin tener una lesión en la espalda, o puedes tener dolor teniendo una lesión en la espalda sin que esa lesión sea la causa de tu dolor. Así que por favor, con esto, si llevas varios años con dolor, porque esto no aplica, por ejemplo, si llevas una semana, si llevas 2 semanas, si llevas 3 semanas con dolor, esto no aplica de la misma manera, pero si llevas, imagínate, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años con dolor, lo que sí tenemos claro es que tu dolor no se debe por una lesión o no se debe por un daño en tu espalda. Es decir, que si llevas 5 años con dolor, 10 años con dolor, 3 años con dolor, 2 años con dolor, tu dolor que tienes en la zona lumbar o incluso en la zona del sacro de aquí, esto naranja, o en la zona de la cadera, no se debe ni a esa hernia, ni a esa protusión, ni a esa discopatía. Que sé que es lo que comúnmente nos dicen los médicos cuando, por ejemplo, nos hacemos una resonancia magnética, cuando nos hacemos una radiografía, pero quiero que entiendas, y esto te lo digo porque es algo que no solo están mejorando mucho mis pacientes, los clientes del programa online de Espalda Sin Dolor, sino que es algo que se ha estudiado científicamente. Es decir, que se ha estudiado que tu problema, tu dolor crónico, tu dolor lumbar crónico, no es causado porque tengas una lesión, un daño en la espalda. ¿Que puede ser que lo tengas? Sí, pero ese no es el desencadenante del dolor que tú tienes. Y son dos cosas que tenemos que separar, porque desgraciadamente la mayoría de las personas que veo que tienen dolor, por ejemplo, dolor en la zona lumbar, dolor de ciática, siempre se centran en: oye, ¿y cómo me curo de la protusión? ¿Y cómo curo una hernia discal? ¿Y cómo curo una escoliosis? ¿Y cómo me curo de un desplazamiento, un desgaste en las vértebras? ¿Cómo me curo de una discopatía? Tu pensamiento no tiene que ser ¿cómo me curo de esto? Porque que te cures de esa lesión, de ese daño que tienes en la espalda, no va a causar automáticamente que tu dolor desaparezca. De hecho, conozco muchas personas a las que la hernia, la protusión, la discopatía se les mejora y siguen teniendo ese dolor. ¿Por qué? Porque, como te comentaba antes, esa no es la causa de tu dolor. Y te lo digo para poder ayudarte, de verdad, porque si estoy haciendo este directo y todos los vídeos y todo el contenido que hago siempre es para poder ayudarte con tu dolor. Y si sigues teniendo esa mentalidad, esa idea en la cabeza de que tu dolor única y exclusivamente se va a curar, se va a solucionar, se va a quitar cuando desaparezca el daño que tienes en la espalda, te equivocas rotundamente. Y te equivocas porque además tienes muchos testimonios, muchos ejemplos de personas por aquí para arriba por mi perfil que, como te digo, se han quitado el dolor lumbar, el dolor en la ciática, el dolor en los glúteos, el dolor en la cadera, y siguen teniendo la protusión, siguen teniendo la hernia, porque tener una hernia, una protusión, una discopatía es algo normal. Es algo normal que tenemos prácticamente todas las personas. De hecho, un dato curioso es que conforme vamos cumpliendo años, sobre todo a partir de los 30, 40 años, más del 75% de las personas tienen discopatía degenerativa en un grado un poquito más alto, para que veas que esto no es algo que te afecta a ti solamente, sino que es algo que tenemos todo el mundo. Es decir, que se vaya desgastando la espalda, que se vayan desgastando las vértebras de la espalda conforme van pasando los años, es normal. No es que sea tu caso, no es que tú tengas una enfermedad grave, no es que tu caso sea diferente al resto, no es que tengas un problema súper complicado. Quiere decir que, como pasa con todas las personas, la espalda se desgasta y es normal. No tienes que curar el desgaste de la espalda porque es lo normal. Es como si te aparece una arruga en la cara conforme vas cumpliendo años. Tendría sentido que tú dijeses o que te preocupases porque
has cumplido 40 años, has cumplido 50 años y te empiezan a salir arrugas en la cara o te empiezan a salir pelos blancos, es decir, las típicas canas, tú te preocuparías, te agobiarías, te entraría esa ansiedad, ese estrés porque te ha salido una cana, porque te ha salido una arruga. No, porque tú entiendes que es algo normal que nos pasa a todos conforme vamos cumpliendo años. O por ejemplo a los hombres de que se nos caiga el pelo. Eso es algo normal que suele pasar con el paso de los años. Y lo mismo pasa con tu espalda. Que haya desgaste, que haya discopatía, que haya una deshidratación, es normal. Es normal. Te lo comento varias veces para que entiendas y para que cuando vayas a un médico te hagas una resonancia magnética, te hagas una radiografía y en esa resonancia aparezca que tienes una discopatía, un desgaste, que no te asustes, que es normal, que todas las personas de este planeta tenemos una discopatía, tenemos una protusión y casi todas incluso tenemos hernias discales, que ese no es el problema. El problema es pensar que por tener una discopatía, que por tener una hernia, que por tener una protusión, nunca vas a poder hacer deporte, que tienes que estar pegado a una cama y no moverte, que tienes que estar continuamente haciendo reposo y tomando pastillas, que tienes que operarte y cuidado si te operas porque te puedes quedar en silla de ruedas. Ese es el problema, el pensar que la discopatía es algo súper grave que te va a condenar de por vida. Y no lo es, no lo es. Como te decía, casi todas las personas en este planeta, por no decir absolutamente todas, tenemos discopatía. En un grado, en otro, todos tenemos discopatía. Hernia discal no tenemos todos, pero también tenemos un alto porcentaje de personas esa hernia discal. Así que, por favor, no te preocupes que una hernia, que una protusión, que una discopatía no te limite de por vida, porque una cosa es tener el daño o la lesión y otra cosa es tener el dolor. Tú puedes recuperarte del dolor, puedes hacer una vida completamente normal, puedes volver a jugar con tus hijos, puedes volver a salir a correr, puedes volver a hacer deporte, ir al gimnasio, a pesar de tener ese daño. Es decir, a pesar de tener una discopatía, una hernia, una protusión, puedes volver a hacerlo. Ojo, hazlo, esto sí, con la ayuda de un especialista, con la ayuda de alguien que te oriente, que te guíe, que te diga exactamente lo que tienes que hacer paso a paso. Si haces eso, pues lo más normal del mundo es que tu dolor mejore y que puedas retomar tu buena calidad de vida, es decir, que puedas volver a ser la persona activa y alegre que eras antes, no la persona que se sentía dependiente de los demás, no la persona que se sentía como un anciano de 80 años, no la persona que se sentía limitada para ir al baño, para levantarse por las mañanas del dolor, para poder jugar con sus hijos, para poder tener relaciones íntimas con su pareja, para poder hacer deporte de cualquier tipo que a ti te guste. Todo eso lo puedes volver a hacer, como te digo, siempre y cuando no le temas a la discopatía, a la hernia o a la protusión discal. Eso sería lo primero que quiero comentarte y de verdad, si metes en tu cabeza, si atiendes o tienes en cuenta esto que te acabo de comentar, vas a avanzar muchísimo, pero de verdad muchísimo en la recuperación de tu dolor. Y es una de las cosas principales que nosotros trabajamos dentro del programa online de Espalda Sin Dolor, que como ya sabrás es el programa online con el que ayuda a personas de todo el mundo a poder recuperarse de ese dolor, principalmente con una buena mentalidad y en segundo lugar con ejercicio físico. Entonces, hilado con todo esto que te estoy comentando, el segundo punto, que no sé si lo verás por aquí, lo que crees, lo creas. Precisamente por eso te estaba comentando la parte mental, la parte psicológica. ¿Por qué te digo esto de que lo que crees, lo creas? Porque desgraciadamente muchas personas con las que hablo a diario piensan que su dolor es para siempre, que nunca se van a poder recuperar del dolor, que ya lo han probado todo y su dolor no tiene solución. Y déjame decirte que si tienes esa mentalidad, que si tienes ese pensamiento en la cabeza, es obvio que tu dolor no va a desaparecer, porque no vas a hacer lo necesario. Si piensas que tu dolor es crónico y que no tiene cura, no vas a hacer lo necesario para que mejore. Y te lo digo por experiencia porque a casi todas, de verdad, casi todas las personas a las que he podido ayudar gracias al programa de Espalda Sin Dolor, como tú, llevaban muchos años con dolor. De hecho, puedes ver el caso de Ángela, que lo acabo de compartir esta mañana por aquí, por mi perfil, en mis historias. Ángela era una persona que llevaba 22 años, que se dice pronto, 22 años con dolor crónico, 22 años, que es una auténtica barbaridad. Y al igual que tú, Ángela, pues había ido a muchos médicos diferentes, había ido al quiropráctico, había hecho fisioterapia, se había hecho masajes, había hecho ejercicios, estiramientos, un poquito de todo, y su dolor no había mejorado. Y a pesar de todo ello, Ángela nunca perdió la esperanza, nunca perdió las ganas, la ilusión de poder recuperarse de ese dolor. Porque a Ángela, una de las cosas que más le limitaban, que más le frustraban, era el no poder jugar con su hija pequeña de 6 años por culpa del dolor, el no poder trabajar. De hecho, Ángela lleva de baja laboral durante ya bastante tiempo por culpa de ese dolor,
y el no poder pues ser la Ángela activa, la Ángela que hacía deporte, que era antes. Afortunadamente, cambiando esa mentalidad, cambiando esa forma de pensar, que es lo que te estaba comentando por aquí arriba, Ángela a día de hoy se encuentra completamente bien o prácticamente normal. Obviamente sigue teniendo algo de dolor, sigue teniendo un poquito de afectación, pero que no supone ningún problema para ella. Y ojo, esto no quiere decir que los cambios se consigan de manera mágica y milagrosa en poco tiempo, ni muchísimo menos, porque yo no vengo aquí a prometerte milagros, yo no soy la Virgen de Guadalupe, yo no soy la Virgen de Lourdes, simplemente tienes que entender que tienes que cambiar la mentalidad para que tu dolor mejore, para que tu dolor se solucione. Si vas a médicos, si vas a quiroprácticos, si vas a hacerte masajes, vas a acupuntura, vas a ponerte ventosas, te pones inyecciones, vas al fisioterapeuta, pero no cambia lo que pasa por tu cabeza, va a ser imposible o prácticamente imposible que, independientemente del tratamiento que hagas, que tu dolor mejore, porque tu dolor principalmente se soluciona cambiando las creencias y pensamientos que tienes por tu cabeza. Y esto te lo digo de verdad, con toda la tranquilidad, con toda la confianza y la seguridad del mundo, porque después de haber ayudado a tantísimas personas con dolor, si algo tengo claro es que el dolor se mejora inicialmente desde aquí, no desde la parte física, no desde el voy a hacer un masaje a ver si ese masaje me cura el dolor, voy a hacerme una sesión de acupuntura, voy a hacer unos cuantos estiramientos que he visto en Instagram, voy a hacer los ejercicios que me comparte Fer. Eso te puede ayudar a mejorar el dolor, pero necesitas cambiar el chip, necesitas cambiar la mentalidad. Y por eso te comentaba que lo que crees, lo creas. Es decir, si tú piensas que tu dolor tiene solución, como era el caso de Ángela o como el caso de Carola, que también te voy a contar la historia de Carola porque creo que te puede ayudar mucho a entender toda esta visión. Carola, si no sabes de lo que estoy hablando, tienes también el testimonio de Carola por aquí arriba, que lo puedes ir buscando en mis historias destacadas, si lo tienes por ahí, que ella habla perfectamente y vas a entender, pues eso, a la perfección, cómo te puedes recuperar del dolor. Básicamente, Carola es una persona que vive en Mérida, en México, que por si no lo sabes, México y España están bastante lejos, por si no lo sabías, yo soy de España, Carola es de México, de Mérida, y como te comentaba, Carola llevaba realmente 45 años con dolor crónico, que se dice pronto, pero son 45 años con dolor crónico, y un dolor que además le impedía o le limitaba mucho, precisamente para cargar y jugar con su hijo, le limitaba mucho para salir a caminar, incluso le afectaba, porque Carola trabaja con el ordenador de manera online, le afectaba mucho para poder pues trabajar, y básicamente eso le hacía sentir pues muy mal. No solo le había cambiado el humor, porque Carola ya no se sentía tan alegre como antes, ya no se sentía tan contenta, de hecho todo lo contrario, había pasado de ser una Carola más activa, más alegre, más divertida, más contenta, a una Carola que por culpa de ese dolor crónico pues ya se sentía de mal humor, ya se sentía bajoneada, ya se sentía triste, ya se sentía frustrada, se sentía cabreada, incluso en muchas ocasiones pues le respondía mal a su hijo, por ejemplo, a su marido, y esto obviamente pues es algo que te afecta en el día a día, y a Carola le afectaba mucho. Constante el tener ese dolor, pues es obvio que pues, te afecte mucho psicológicamente o emocionalmente, y Carola precisamente era una persona que había ido a muchos médicos diferentes, había ido al osteópata, había ido al quiropráctico, había ido también al reumatólogo, había ido al traumatólogo, al neurocirujano, es decir, Carola había pasado por muchísimos médicos, al ortopedista también había ido, y ninguno de esos médicos le daba una solución, es decir, con todos los médicos que salía, pues todos le decían lo mismo: reposo, no te muevas, no hagas ejercicio, el ejercicio es malo, no cargues peso, bla bla bla, bla 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 bla, lo de siempre, es decir, no te dan soluciones al dolor que tú tienes. Consecuentemente, y debido a eso, Carola llevaba más de, como te digo, 45 años, y sobre todo los últimos 11 años, con un dolor ya mucho más constante, un dolor mucho más insoportable, un dolor que le limitaba prácticamente de por vida. Y gracias a eso, y que afortunadamente pues pudo conocerme por redes sociales, por aquí por Instagram, y que estuvimos hablando un tiempo para poder ayudarla, decidió unirse al programa de Espalda sin Dolor, y lo que para ella creía que era un pensamiento o este dolor me va a acompañar de por vida, este dolor me va a limitar siempre, el dolor crónico no tiene cura, el dolor crónico no tiene solución, gracias a que ha cambiado la forma de pensar, ha cambiado su mentalidad y ha dejado de creer que su dolor era para siempre y que su dolor se podía mejorar gracias al ejercicio, pues ahora Carola puede hacer una vida completamente normal sin prácticamente ningún dolor, como el caso que te comentaba antes de Ángela. Y tienes ambos testimonios por aquí por mi perfil, por si quieres echarle un vistazo, por si quieres revisarlos, que tienes un montón, pero bueno, el de Carola, por ejemplo, es un caso que a mí en lo personal me ha gustado mucho y me pongo súper contento, me alegra mucho el poder haber ayudado a Carola desde México
a que se haya recuperado de ese dolor y que es algo que obviamente quiero compartir contigo para que entiendas que tu dolor se puede mejorar, que tu dolor tiene solución, que tu dolor tiene cura y que por mucho que te duela la ciática, por mucho que te duela la zona lumbar, es algo que no te tiene que limitar el resto de tu vida y que te puede recuperar para, oye, pues volver a jugar con tus hijos, para poder hacer ese deporte que tanto te gusta, ya sea que te guste, pues subirte a la bicicleta, salir a correr, subirte a un cerro, poder hacer senderismo, lo que a ti te apetezca, que lo puedas hacer y no tengas esa frustración, esa limitación a causa del dolor, ¿vale? Y al último punto, el tercero de los puntos que quería compartir contigo, que está bastante hilado a lo que hemos comentado, es el ejercicio constante. Si algo tengo claro, después de haber ayudado a más de 80 personas gracias al programa online de Espalda sin Dolor, es que el ejercicio constante, como tienes por aquí, es obligatorio si quieres recuperarte de ese dolor. No conozco todavía a una sola persona con dolor lumbar crónico, y mira que he hablado en los últimos meses con más de 20.000 personas con dolor, no conozco a una sola persona que se haya recuperado del dolor, que haya solucionado su dolor crónico haciendo reposo y no haciendo nada de ejercicio, sin moverse. No conozco a una sola persona que se haya recuperado. Y mira que, como te digo, he hablado con más de 20.000 personas en los últimos meses y ni una sola persona se ha recuperado. ¿Qué ocurre? Que si tú precisamente piensas que el ejercicio es malo, que el ejercicio no te va a ayudar a recuperarte, que lo que tienes que hacer es reposo porque te lo ha dicho tu médico, lo que va a pasar es que vas a perder musculatura, que tus huesos van a estar cada día más débiles, que tus articulaciones se van a mover peor y consecuentemente y en base a todo ello, tu espalda, la zona donde te duele, va a estar como más frágil, es decir, que va a ser mucho más sencillo que aparezca ese dolor, que el dolor sea más intenso, que el dolor te limite, te afecte en tu día a día. Entonces, una gran parte de la solución a tu problema de dolor lumbar crónico o de ciática pasa porque toda esta zona esté más protegida, es decir, por hacer ejercicio físico que te ayude a mejorar esa espalda, mejorar ese dolor. Y eso, como te digo, se consigue con ejercicio, no hay otra. El ejercicio es parte obligatoria en la recuperación de tu dolor. Y sobre todo, importante también que lo tengas en cuenta, es ejercicio constante, ¿vale? Nadie se cura de un dolor de años en un día, en una semana, ni siquiera en un mes. Si algo tengo claro, y eso es algo que también te quería compartir, es que si llevas muchos años con dolor, imagínate que llevas 1 año con dolor, 2 años con dolor, 5 años con dolor, lo que tienes que entender es que para que tu dolor se solucione necesitas dejar una franja, un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que ese dolor mejore. Los resultados mágicos no existen. Quítate desde ya de la cabeza que va a haber algún quiropráctico, algún masajista, alguna pastilla, algún medicamento, alguna operación, alguna terapia, algún tratamiento que te va a curar por arte de magia el dolor en poquito tiempo, porque eso no va a pasar. Y si vas con esa mentalidad, lo que va a ocurrir es que te vas a frustrar, que te vas a desesperar, porque vas a estar buscando algo que no existe. Un dolor de muchos años no se cura en un día, en una semana, en un mes. Un dolor de muchos años se va solucionando de manera gradual, progresivamente, a lo largo de los meses. Y por mi experiencia y por las personas a las que he podido ayudar, normalmente el tiempo de recuperación suele estar cercano a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, más o menos. En menos tiempo, por ejemplo, 1 mes o 2 meses, recuperar al 100% es prácticamente imposible. Y yo, lógicamente, no tengo una bola de cristal para poder predecir el futuro, pero en base a mi experiencia profesional, algo que sí te puedo garantizar es que en una semana, en 2 semanas o en un mes, no se va a curar el dolor por arte de magia y más si llevas varios años con el dolor, para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Entonces, como te comentaba, el ejercicio físico constante es algo que te va a ayudar muchísimo, como te digo, si vas manteniendo la constancia, si vas manteniendo la disciplina, la paciencia a lo largo del tiempo. Es algo que trabajamos mucho y que comento siempre dentro del programa online de Espalda sin Dolor a todos mis clientes, y es que o te comprometes durante mínimo entre 3 y 6 meses para que ese dolor vaya mejorando y para que puedas hacer una vida normal, o es que de verdad va a ser muy difícil que el dolor se termine por solucionar. Si tú quieres invertir esa paciencia, ese esfuerzo, esa disciplina, esa constancia en hacer ejercicios adecuados para ti, para que el dolor no te afecte, no te limite en tu día a día, pues vas a conseguir un resultado muy bueno. Si por el caso contrario no estás dispuesto a hacer todo eso, lo que va a pasar es que te vas a pegar cabezazos todo el rato contra la pared. Te vas a pegar cabezazos contra la pared yendo al quiropráctico, haciéndote masajes, que si ahora una resonancia magnética, que si ahora el médico me envía una radiografía, que si ahora el médico me manda pastillas, que si ahora el médico me dice que me tengo que operar, pero a mí me da miedo operarme y yo no quiero operarme, pero es que el médico me dice que me tengo que operar. Es decir, haciendo lo que yo llamo el Camino de Santiago, un peregrinaje por el sistema sanitario, de hospital en hospital, de tratamiento en tratamiento, y eso obviamente pues no va a ser la solución a tu dolor. Así que, como siempre te digo, y dado que yo soy una persona que me gusta hablar muy transparente,
Por favor, no pierdas el tiempo haciendo tratamientos a corto plazo, es decir, haciendo tratamientos que lo único que te ayudan es aliviar el dolor durante unas horas, pero que siempre te vuelven a dejar el dolor de nuevo. Busca una solución permanente y a largo plazo a tu dolor, que eso, como te digo, va a ser la solución a tu dolor. Si lo único que estás poniendo continuamente son parches temporales a ese dolor, no puedes pretender que tu problema se solucione. Si tú, por ejemplo, imagínate, tienes tu coche, imagínate, tu carro, se estropea porque se le pincha una rueda, es decir, hay una rueda que se pincha y ¿cómo se dice? Se desinfla, es decir, no hay aire en una rueda y la rueda está ¿cómo decirlo? Está sin nada de aire. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que cuando intentes rodar el coche, cuando intentes mover el coche, no va a poder moverse porque la rueda, al estar pinchada, no va a poder girar. ¿Qué es lo que ocurre si tú en la zona donde se ha producido el pinchazo, cuando ya ha salido todo el aire, le pones un parche? ¿Qué crees que va a pasar en esa rueda? Pues obviamente va a pasar exactamente lo mismo, porque al haberse ido todo el aire, no va a poder arrancar de nuevo, no va a poder empezar a funcionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O inflarla la rueda y arreglarla, o cambiar la rueda estropeada por otra rueda que funcione bien, es decir, por otra rueda que esté en buenas condiciones. Lo mismo pasa con tu dolor. Si a tu dolor lo único que le pones son parches, como a esa rueda pinchada, como a esa rueda estropeada, no puedes pretender que tu coche o tu espalda sigan funcionando bien. Es decir, no puedes pretender que tu espalda siga funcionando sin dolor y que puedas hacer un día a día con normalidad, es decir, que puedas jugar con tus hijos, que puedas hacer deporte, que puedas hacer cualquier actividad sin ese dolor. Si por el contrario pones una solución definitiva al problema que tú tienes, no solo es que no vas a tener tanto dolor y tanta limitación en tu día a día, sino que vas a poder ser la persona que eras antes, es decir, la persona activa, la persona alegre, la persona independiente, la persona que no tenía que estar dejando de hacer cosas por ese miedo, por esa preocupación a hacerse daño, a lastimarse, es decir, la persona que en definitiva podía jugar con sus hijos, podía subirse a la bicicleta, podía salir a trotar, a correr, o podía incluso compartir con su pareja, con su esposa, sin tener dolor o sin tener esa limitación tan horrible a causa del dolor insoportable, de este dolor tan fuerte que te hace sentir pues frustrado, deprimido como una persona de 80 años. Como te digo, si lo haces de manera constante, te comprometes con constancia y con disciplina, va a ser prácticamente imposible que tu dolor no mejore. Así que espero que te haya gustado, espero que te haya servido cada uno de los puntos, cada una de las cosas que hemos ido comentando a lo largo del directo. Y si te surge alguna otra duda, alguna cosa que me quieras comentar, pues oye, házmela por aquí, que yo estaré encantado de poder echarte una mano. Me comentaba Kevin, ¿qué tipo de ejercicios debo hacer? Por favor, pues como siempre digo, Kevin, para poder saber qué ejercicios tienes que hacer, lo primero sería conocer en profundidad qué es exactamente lo que te ocurre, porque de nada sirve que yo te diga, mira, Kevin, haz estos ejercicios sin conocer tu situación en detalle o incluso sin haberte valorado. Esto es como el coche que se estropea, volviendo al ejemplo de antes, el coche que se estropea, que no arranca, que no funciona, y sin haber ido al taller mecánico para que el mecánico lo revise, para que el mecánico le haga una valoración y ver qué se ha podido estropear, sin saber eso, pues simplemente intentas hacer cosas al tuntún, es decir, cosas aleatorias. ¿Qué crees que va a pasar? Pues obviamente que no se va a solucionar el problema, porque lo primero es, voy al taller mecánico, que el mecánico me revise para saber qué pieza es la que se ha estropeado y hace que mi coche no funcione, y en consecuencia de todo ello, pues oye, le cambio la pieza, le arreglo lo que se ha podido estropear. Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Lo primero es, a través de una valoración, saber qué es lo que está provocando ese dolor para luego tratar de solucionarlo. Pero sin conocerte y sin haberte hecho una valoración, es complicado poder decirte, mira, Kevin, tienes que hacer estos ejercicios, estos otros ejercicios. Puedes hacer los ejercicios que tienes por mi perfil, por poder puedes hacerlos, ¿vale? Pero no te puedo garantizar, lógicamente, que eso sea una solución para el problema que tú tienes, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por conectaros por aquí. Y nada, cualquier cosa que me quieras comentar, pues me la dejas por ahí. Si quieres, Daniel, como ya es un poquito tarde, me comentas la pregunta por aquí para así poder echarle un vistazo y así ayudarte, ¿vale? Así que nada, te deseo que pasen muy buena tarde y nos vemos en el próximo directo. Un saludo, adiós.